Bueno, volvió a unirse y volvió, por supuesto, el segmento de nutrición responsable con María Inés de Gregorio. ¿Cómo va, Mary? Un ¿Qué placer arrancar otro tal? año más, muy bien acompañada. Lo mismo digo, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien, Muy bien. arrancando este 2021. Eh, Que se ya las con... trae. Yo ¡Y digo, que se las trae! yo digo que es un año que elevó la vara de los desafíos, ¿viste? Porque uno siempre Sí. arranca con, bueno, determinados desafíos, quiero hacer tal o cual cosa, pero el año pasado arrancábamos más o menos para esta época y después se derrumbaron un montón de cosas y uno aprendió y quizás este sea el año justamente para poner en práctica todas las lecciones aprendidas, pero con una vara bastante más alta, ¿verdad? Y sí, el otro día hablaba con una paciente y decíamos lo mismo, esto de siempre uno le pide algo más al año que le sigue, y en este caso creo que el 2021 viene con una mochila muy pesada Muy pesada, sí. de expectativas, ¿no? Pero bueno, creo que no hay que dejar de tenerlas, pero sí ser cautelosos, porque bueno, la situación todavía no está resuelta. Creo que nos queda un largo camino por recorrer. Si bien hay ahí una luz de esperanza con todo el tema de la vacuna y demás, bueno, sigamos cuidándonos, Eso es lo por más favor, importante, es lo más por importante y favor. así te des la vacuna también, porque Sí, bueno, sabemos que no hay nada todavía 100% seguro. Esto va a llevar un tiempo muy largo más, pero creo que vamos hacia volver a una normalidad que no, definitivamente no va a ser lo que era. Aprendimos muchas cosas, aprendimos que hay muchas cosas que no tienen sentido y que no sirve. Pero bueno, más allá de eso, Mary, tengo entendido que vamos a hacer un repaso de lo que pasó en el 2020 sí. y qué nos dejó para justamente, ¿no? Para esto, para qué aprendimos. ¿Qué aprendimos? Sí, y yo lo que, por lo menos lo que uno va viendo, que quizás es también lo que se espera, es que del lado de las organizaciones más importantes que tienen que ver con salud, o mismo a nivel gobierno, uno va esperando como esto de pautas o de lineamientos, de decir, bueno, esto es lo que se recomienda, esto es lo que pasó, esto es lo que va a venir, que quizás el año pasado se lo pedíamos también, pero con este tema de la incertidumbre y de Claro, que no se sabía, que estábamos todos buenos, sí, que no. Bueno, ahora ya estos primeros meses se está viendo como algunas medidas o recomendaciones más que nada para afrontar lo que queda, ¿sí? Que no es poco. Y también teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado y que yo soy una fiel convencida de que todo lo que pasó va a traer cola, y no solamente en tema virus, sino en tema salud general, ¿no? Lo obvio, hablábamos sin un poco duda. a fin del año pasado, el tema de la gente dejó de hacerse los controles, el tema del aumento del sobrepeso y la obesidad, el tema de la obesidad infantil, ¿sí? Ahora estamos viendo a ver si inician las clases presenciales, no. Bueno, yo creo que va a haber un relevamiento importante en cuanto a la situación de esos niños, ¿no? Cómo están volviendo las clases, alimentación, digo, y también obviamente en tema escolar y académico, pero digo, ya había un problema de base, con lo cual ahora va a haber que ver qué consecuencias ha tenido y cómo se ha incrementado, que seguramente lo habrá Sin hecho. duda, sin duda, sin duda, Eh, se incrementó en los niños, en los adultos. Me sí, imagino que es lo que vos ves reflejado en el consultorio. yo lo veo, es una población pequeña, pero digo, uno tiene una muestra representativa de que lo que está pasando a nivel país y a nivel mundial también, pero digo, nosotros ya teníamos una pandemia en cuanto a obesidad y sobrepeso. Entonces, nos sumaron otra pandemia más, entonces bueno, Sí, mucho en una realidad, pandemia que mucha. produjo aislamiento y como Sí, lo hablábamos las veces que nos encontramos el año pasado, es ya solamente con ver los Instagram y las fotos del que la gente se la pasó cocinando al principio, después ya tremendo. paró un poco, pero Calmó al poco. principio era que el pan, que los dulces, que esto yo Todo, miraba y va digo, todo, nos vamos a ir sí. todos con 20 kilos de más si no Sí, paramos. y después llegó el verano, quizás noviembre, diciembre, hubo un aumento de las consultas, Ujú. haciendo relevamiento en cuanto a colegas también, hubo un aumento de chequeos también a nivel gente que trabaja en organismos
de estos centros de salud y demás, Sí. gente volviendo al médico, que está bueno, pero no se equipara al nivel que teníamos antes, ¿no? Sí, y Pero a ahora su con vez, este atisbo de rebrote que hubo en el verano, otra vez, porque dijimos, otra vez bueno, para en el adentro, verano me ocupo y ahora otra claro. vez, ay, me da Que el miedo. verano siempre es una época, que yo pensé que era yo sola, pero no, es una época que uno a veces tiene un poquito más de tiempo, te tomaste unos Claro, días, bueno, este año quizás mucha gente tampoco tuvo posibilidad de vacaciones, con lo cual tampoco agarró esa desesperación de tengo que llegar delgado a las vacaciones, porque como no hay, sí, sí, seguimos sí. todo el año igual. Entonces, bueno, fue un dominó de cosas que llevó a, bueno, esto que te decía, que por lo menos desde que yo estuve mirando, Organización Mundial de la Salud, que sí es un organismo que fue polémico también durante la pandemia por sus dichos y Con sus sus idas y vueltas. posiciones, idas y vueltas. Bueno, en cuanto a alimentación, ha tenido una postura de prevención y de recomendación y de volver a reflote los mensajes de la nutrición y demás, que ahora lo vamos a hablar un poquito. Y también, que también esto es bastante nuevo y creo que está bueno, se está reviendo el tema de los precios cuidados en cuanto a, que sabemos que es algo argentino, digamos, ¿no? Que una vez me acuerdo que hicimos como un pase en blanco de los alimentos que formaban parte, la realidad es que el 80% no eran saludables. Bueno, está habiendo ahí una reforma en cuanto a incluir alimentos de mejor calidad, porque bueno, hay que darle también una herramienta a la gente y no dejarla sola a la deriva de, bueno, tenés que adquirir alimentos quizás más caros, que también por un tema económico muchas veces no se Sí, puede. sí, además el Entonces, tema bueno, económico está eh, muy, pero muy complicado. está muy complicado, va todo de la mano, uno baja los ingresos, baja la calidad de la alimentación también, entonces está viendo ahí un proyecto de, primero, una cuestión de sacar el IVA a aquellos alimentos que estén dentro de las guías alimentarias, como para bajar un poco los costos, y por otro lado, agregar más alimentos saludables que tengan que ver con hortalizas, con frutas, con legumbres y demás. Entonces eso me parece una medida más puntual, que quizás llegue a los que tiene que llegar, porque bueno, uno siempre piensa también en la población de recursos bajos o medios Obvio, por bajos, supuesto. ¿no? Por No solo supuesto en... que hoy por hoy te digo que con lo que aumenta todo, absolutamente todo, cada rato, es como que todos tenemos que cuidar mucho el bolsillo, no solo las personas que, digamos, bueno, ellos más obviamente, la persona que no tiene ingresos o que tiene ingresos muy Exactamente. bajos. Todos tenemos que abrir muy bien los ojos antes de ir a comprar. Es que hay que estar con cuatro ojos, te diría, y Mm, haciendo bien la lista para no claro, pecar de agarro de más, porque cada vez que uno va al supermercado o a la verdulería lo que es fuera. todo un peso, dos, Fortuna. tres más. Sí, Entonces, bueno, sí. me parece una buena medida, está todavía ahí, por eso la vamos a seguir de cerca, Ujú. pero bueno, la semana pasada estuvo publicada en varios medios y me pareció una medida que no me gusta demasiado la palabra, pero digo, es un poco más inclusiva, que está muy de moda la palabra ahora, pero ¿Por qué no digo, te gusta la palabra? eh, qué sé yo, a veces peco de decir es inclusiva, pero no tanto, o a veces se utiliza y el concepto es erróneo. Ah, ok. Por ese lado, Ok, ok, si ok. estuviese bien usada, digo, estaría bueno, pero muchas veces se dice que hay una medida inclusiva y no lo es tanto. Ok. Entonces, creo que en este caso, si se lleva a cabo como está planteado, me parece que sí, va a incluir a aquella población que es la que más problemas tiene en adquirir alimentos, Sí, ¿no? o sea, que solo pueden consumir los alimentos más económicos, que lamentablemente muchas veces son Exacto. las harinas, los azúcares, Sí, procesados. exactamente. Se supone que una canasta básica o este plan de precios cuidados debería tener variedad de ese estilo. Bueno, se han dado cuenta quizás con esto de ver que la gente cada vez se alimenta peor o cuáles son los consumos que hay también, que ese reglamento también se hace, qué es lo que más compra la gente. En base a eso, bueno, tomar medidas para que, bueno, se alimenten un poco mejor. Yo no creo que resuelva del todo el problema, pero por lo menos es una buena iniciativa, ¿no? Bien, perfecto. Y en cuanto al tema de la Organización Mundial de la Salud, lo que hizo a fin de año fue, sí, obviamente poner en evidencia todo el tema del aumento de la obesidad y del sobrepeso, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. ¿Sí? Yo
voy mirando páginas de otros países y estamos más o menos todos en la misma. El problema de Argentina es que ya tenía un porcentaje elevado de gente con este tipo de patología, estábamos casi en el 70%, o sea, 7 de cada 10 personas tiene sobrepeso o obesidad. Veremos qué pasa en la próxima encuesta, que ojalá que se haga pronto para ver en qué situación estamos. Y a partir de eso lo que hicieron fue un lineamiento de, bueno, pautas saludables, ¿sí? Que no solo a veces tienen que ver con la alimentación, sino con este tema del encierro, de la poca movilidad, de la exposición a pantallas, ¿sí? Hicieron un popurrí, digamos, de ese tipo de medidas. En cuanto a alimentación, voy a parecer monótona y que siempre repito lo mismo, pero la realidad es que volvemos a tratar de consumir los 5 grupos de alimentos, tratar de bajar el consumo de bebidas alcohólicas, que también fue un problema en la pandemia. Uf, mamá mía, adentro, en cuarentena, aislados. Creo que si hacemos un relevamiento supermercado, creo que va a dar un aumento en la compra y venta sin duda. Tipo de bebidas, ¿no? Y todavía te digo, todavía. Yo el sábado fui a la mañana un toque hasta Carrefour y como tenía muy poquito, muy pocas cosas, fui a la fila donde, viste, los menos de 20 productos, qué sé yo, y había gente que no llevaba menos de 20 productos, pero el tema de que cada producto eran pack de cervezas y había carritos llenos, yo digo, Dios mío, qué manera de consumir alcohol. Así hay que escapar por algún lado, bueno, peligro con eso también, que también es un problema de, no solo del adulto, sino del adolescente que está encerrado, que no puede salir o que sale a contagotas. Claro. Ojo con eso, entonces ahí hay un mensaje bastante fuerte. El tema de la actividad física, ¿sí? Que ahora hay un poco más de movimiento, están volviendo aquellos grupos que quizás hacían al aire libre, los gimnasios están abiertos, la gran mayoría respetando el protocolo, pero bueno, todavía hay una resistencia a la gente a volver. Y hay temor. A decir, bueno, hay temor, o bueno, pasó un año, ahora voy a retomar, que no se sabe todavía. Bueno, por lo menos volvemos a lo mismo, algunos minutos en casa, hacer pausas activas, uno está mucho tiempo sentado, tratar de volver a ese movimiento. Y también hay un apartado en cuanto a los niños, ¿sí? Ojo con la exposición a las pantallas, o también más allá del tiempo total de pantalla, es también en qué lo uso. ¿Por qué? Porque uno hoy en día por una pantalla puede mirar una serie o poner una clase que me contabas vos fuera de cámara, poner una clase de un profe y hacerla. Claro, entonces, claro, lógico. Hay ahí el tema más del uso responsable que, bueno, limitemos solamente porque, bueno, que vea 2 horas al día, que es quizás el tiempo. Incluso hay muchas clases para hacer en familia, hay yoga para niños, hay un montón de cosas que se puede compartir, comparten mamá y papá y el niño, la niña, o mamá y el niño, o lo que fuere. Y es un espacio compartido y se hace algún tipo de actividad física que es sano para ambos, ¿no? Por supuesto. Sí, y yo lo pensaba también desde el lado de que, bueno, ahora quizás vuelva parte de las clases presenciales a los colegios, pero yo creo que lo último que va a volver es todo lo que tenga que ver con actividad física y movimiento en los colegios, porque es lo que limita el tema del distanciamiento. Claro. Por eso, entonces, los recreos van a ser mucho más sedentarios, porque no puede haber movimiento, las clases de educación física no sé todavía cómo las van a manejar, pero bueno, estamos restándoles movimientos a la población más crítica. Entonces, ojo, ¿no? El niño va a tener que realizar algún movimiento, obviamente uno pide que el padre siempre esté detrás, yo también sé que hay padres que volvieron a su trabajo, otros no, entonces bueno, es muy complicado. Es muy complicada, esta transición es muy complicada y esperemos que sea una transición hacia la solución, porque no sabemos todavía qué va a pasar en nuestro invierno, ¿no? No sabemos qué va a pasar, hay que abrir mucho los ojos. Y esa incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre es para el que ya tiene un problema de base en cuanto a la alimentación, es fatal, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo que trabajo en el consultorio es, bueno, más allá de que hay una incertidumbre, hay que acortar los plazos, no pensar tanto hoy en día, que quizás antes sí decíamos, bueno, armemos un plan a largo plazo, hoy en día quizás estamos cortando un poco y decir, bueno, pensemos en hoy. Claro. Hoy, ¿qué puedo hacer? Y mañana, ¿qué puedo hacer? Claro. Porque pensar a largo plazo en este contexto
no nos lleva a Y a ningún ver, no lado. podemos Porque pensar a ahí, largo plazo en ningún proyecto, no, mucho menos en en cómo lo que, alimentarnos. claro, en cómo alimentarnos, porque primero no sabemos por cuánto tiempo vamos a seguir comprando los mismos alimentos, porque no sabemos si vamos a poder comprarlos. Son muchas, muchas las Son muchas, variables, muchísimas son las muchas las variables, variables. pero bueno, el mensaje es que tenemos que tomar conciencia. Sí, desde este lado tratamos de esto, de dar algunas herramientas, de también ver qué se está diciendo, porque en base a eso uno también refuerza esos mensajes, que me parece que tiene que haber un mensaje hablo de organismos, pero también hablo a nivel gobierno, tiene que haber un mensaje de, bueno, esta es la situación, hay que tomar medidas, como las hay en otros ámbitos, la nutrición y tiene que ver con la salud y tiene que ver con la prevención también. Entonces, si quizás estamos pifiando en el rumbo, hay que volver y hay que decir, bueno, esto es lo que pasa, la gente tiene que tener esta posibilidad, ¿no? Y como profesionales de la salud, creo que también es un poco cambiar la mirada, esto que te decía, tratar de no pensar tanto a largo plazo, sino dar herramientas para el hoy, para que Ya. la persona no sienta que, bueno, no tengo que esperar, no, bueno, hoy podés hacer para Sí, una que estés herramienta mejor. importante, ayer veía uno de estos videos que circulan muy gracioso de una mujer que decía, estoy harta, o sea, iba a la nutricionista y le decía, por favor, dame una dieta, pero que no tenga que ir hasta no sé dónde a comprar el aceite de tal, de tal, de tal, o sea, Exactamente. Sí, digamos, no sí, solo a corto plazo, sino con medidas sencillas, con acciones sencillas, que no le impliquen a uno tener la cabeza pensando, ay no, tengo que comprar tal cosa para el exacto, almuerzo, tal otra para la cena. Digo, exacto. Creo nada, que porque es la sí, forma de comenzar a cambiar los hábitos realmente, que exacto. siempre desde acá hablamos, que lo único que la única solución es el cambio de hábito y el día a día, Y ¿no? sí, exactamente, porque creo que lo que y yo es algo que repito seguido, pero digo, ya bastante estrés tenemos como para sumarle un Claro, estrés más desde el lado de la nutrición. O sea, si hay algo muy forzado, es algo que no se va a continuar, con lo cual preferible que sea mucho más paulatino que antes, a corto plazo, medidas sencillas, cambios, esto de bueno, con lo mismo podés hacer otra comida, o si claro, son varios, claro. bueno, cosa que rinda, pero que la persona sienta que lo puede hacer, si no lo que vamos a hacer es sumarle una frustración más a todas las que ya A vienen todas las que ya tenemos. acumulando. Sí, sí, Bueno, sí. Mary, más allá de las consultas en consultorio, ¿vos seguís haciendo consultas online para aquel que Sigo quiera acá, desde cualquier lugar del país o del mundo? sigo acá. Lick Degre llega a todos los rincones. Perfecto. Es algo que nos ha, la verdad que hemos aprovechado esta rama de la virtualidad para llegar un poco más a todos, que quizás antes el solo consultorio costaba. Así que le vemos el lado positivo. Así que sí, el que quiera puede contactarme en Instagram, @lickdegre, que sigue ahí presente, tratamos de apuntalar ciertos conceptos y estar ahí también brindando cosas reales, ¿sí? Posibles, Claro, lo que que todos podemos sintamos que hacer. podemos hacer algo, Sí, exactamente. tal cual. Estar bien nutrido y saludable no tiene que ser algo imposible de alcanzar. Tiene que No, ser una actitud normal de cada día y cuando uno lo internaliza desde ese lugar, deja de ser un sacrificio. Al principio cuesta, como todo. Pero obviamente, una vez que está pero internalizado, deja de ser un sacrificio y pasa a ser como cepillarnos los dientes, digo, ¿no? Un exactamente, hábito tal cual, desde ese nivel. Si nos exactamente, cepillamos los dientes todos los días, entonces aprendemos a alimentarnos bien todos los días, ¿no? exactamente. Así Bueno, es. Mary, como siempre, un placer. El Así placer es que, mío de volver, de arrancar este año con un poco de optimismo pero también, ¿sí? sin Siempre duda, viéndole lo sin positivo a duda, todo. sin duda, porque solamente rescatando lo positivo es como uno va saliendo adelante. Y Exacto, nada, y la bendita oportunidad en la crisis es lo que yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. La oportunidad en la crisis es típica del argentino, sí, porque en realidad somos así de remar muchísimo, y no solo a nivel económico, hay que remar en todo sentido y ver la oportunidad de la crisis en todo sentido, así que hacia allá vamos. exactamente. Gracias, Mary. No, Un beso gracias a vos. enorme. Un beso grande.
otro espacio de nutrición responsable con María Inés de Gregorio.